Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión traemos un video un poco diferente. Vamos a darle frescura y a renovar la imagen de esta muñequita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enseñarles cómo cambiar el cabello, que en este caso pues lo tiene bastante mal. La Barbie que tenemos es la Jewel Hair Mermaid de 1995. Esta es la original. Por ahí tenemos un video de Mitch y también enseñamos la Barbie. Pero pues esta sí realmente no tiene mucha solución. Vemos que son completamente rastas, así que lo que vamos a hacer es cambiar por completo esa cabellera. Vamos a renovar tono, les vamos a enseñar todo el proceso. Vamos a lavarla muy bien, cambiarla muy bien. Y a lo mejor pues no va a regresar a ser esa sirena de antaño, pero sí será, creo por ahí, una mujer un tanto rockera o algo por el estilo, que le dé un toque moderno, contemporáneo y especial. Quédense aquí para ver paso a paso de cómo pasan las horas, que lo verán en minutos, pero de ese avance y evolución para renovar y darle una oportunidad nueva a esta hermosa muñeca. No se vayan, quédense con nosotros, continuamos. Y bueno, pues, ¿cuál es el paso número 1 para empezar a hacer el root? Normalmente lo primero sería retirar la cabecita. Ahorita les explico cómo la vamos a retirar, eso es posible. Pero en este caso tenemos pelito pues demasiado largo, entonces nos va a estorbar un poco. Paso número 1 que tenemos que hacer sería cortar todo este pelito y esta cabellera que tendrá que cambiar y se renovará. Entonces vamos a dejarlo lo más corto posible. Por aquí aún hay estragos de algún pelito limpio. Paso número 1, la renovación. Ay, siento feo. Pero es parte de para cambiarla por... Es extraño verla después de tanto tiempo con su cabellera larga, pero bueno, esto es lo que quedó, así nos queda. ¿Cuál es la forma correcta y recomendada para poder hacer el retiro o poner cabecita a cuerpos nuevos? Hay dos formas, una es calentar con secadora por un largo tiempo para que el plástico se expanda un poco y pueda salir. La otra es como, sí, vamos a mantener el mismo cuerpo, todo original. También lo podemos hacer sumergiéndola en agua caliente, hirviendo, que también va a ocasionar que el plástico se expanda un poco y va a ser más fácil retirar la cabeza. En esta ocasión yo lo voy a hacer de esa forma. Evidentemente lo voy a hacer con agua caliente hervida en la estufa, entonces no los puedo llevar para allá. Así que vamos a regresar ya con la cabeza retiradita y lavada. ¿Cómo la podemos lavar? Puede ser con agua y jabón. En algunos casos podemos usar un jabón quitagrasa, ya que pues prácticamente como pueden ver todo esto y este cuerpo pues está sucio de nuestras manos, del tiempo, entonces sería la mejor opción. Y la podemos lavar con un cepillo de dientes, evidentemente viejo, o que ya no usemos, o específicamente para esto, para retirar completamente. Ojo, no recomendamos el uso ni de alcoholes ni acetonas, porque la carita se puede despintar, y entonces como en esta ocasión no queremos prácticamente nosotros hacer un repaint de cara, no queremos repintar, entonces vamos a mantener o tratar de guardar ese color original. Entonces no alcoholes, ningún tipo de acetonas, ¿vale? Vamos y regresamos. Pues listo, ya tenemos un poquito más rapadita su cabecita, ya la tenemos limpia como lo pueden ver. Lo que sigue es retirar todo este pelito por dentro, no creo que se alcance a ver, pero normalmente todas las muñequitas tienen pegamento. Entonces lo que tenemos que hacer es con unas pinzas retirar, tenemos de esta forma, agarramos y vamos a tener que sacar y retirar todos y cada uno de esos pelitos. Parece tedioso, pero al final vale la pena. Vamos a hacer
cámara rápida del retiro de todo esto, para que no se me aburren, pero sí, prácticamente a lo mejor nos llevamos un par de minutos hasta que retiremos todo esto y quede completamente peloncita. Vamos a dar cámara rápida y regresamos. Y pues bueno, después de un largo tiempo pudimos obtener todo este pelito prácticamente del interior de la cabecita. Lo vamos a retirar, esto se va a desechar. Así es como nos tiene prácticamente que quedar, ¿sí? Completamente sin nada de pelito, completamente se retiró todo el pelito que estaba ahí y el resistol, y pues está lista. Es importante, un dato me ha pasado, antes de manipular la cabecita, sí sería lo ideal lavarnos muy bien las manos, que no tengamos ningún tipo de tinta o algo que pueda manchar nuestra carita de la muñeca. Otro dato importante que algunos lo hacen, igual lo menciono, es pintar la base del color del pelo que vamos a añadir, para que de tal forma de que si se abre de alguna parte del pelo no parezca que está pelona. En este caso yo voy a mantener el color original o intentar igualarlo, entonces no es necesario que lo pintemos, ya que en muchas zonas está similar. El paso del tiempo ha hecho sus estragos y pues hice una zona sin pintar, pero la verdad es que a mí me gusta dejarlo así. Recomendación: si ustedes desean cambiar el color, pues lo pueden hacer, y esa sería la forma ideal, ¿sí? Pintando. ¿Qué tipo de pintura? Acrílica del tono del pelo sería lo ideal, ¿vale? Eso en cuestión de la preparación. Ahora, ¿qué tipo de pelito vamos a utilizar? Bueno, pues existen este tipo de trencitas o pelo artificial, que lo podemos conseguir en cualquier tienda de belleza o etc. Incluso por internet lo pueden conseguir. Yo conseguí estos 3 tonos, ¿sí? Para mantener un poquito el tono ideal, como les mencionaba, de esta sirena cabellera de Mar Barbie del 95, que les va un poquito como a este tono. No sé ustedes qué opinen. Quiero meterle algunos tonos en rosa pastel. La quiero hacer un poco más rockera, punketa, no sé. Es como el estilo, pero mantener aún su estilo noventero. Entonces va a ser una muñeca muy como actual, pero recordándonos a los 90s. Prácticamente estos son los materiales. Y en mi caso, yo hago el reroot o ponerle cabellito con una aguja con punta chata y que sea fácil de manejar. Yo tengo varios tamaños, iniciaré con este, y que tenga el ojillo un tanto grande, porque por ahí vamos a estar haciendo pues la inserción del pelo. Es importante mencionar que existen diferentes tipos y estilos para hacer el reroot. En algunos casos lo hacen con una aguja especial, nada más meten, sacan. Yo creo que voy a hacer la más difícil, pero que me gusta más cómo queda, que me siento más seguro haciéndolo y que he visto buenos resultados. Este es el segundo que hago. De hecho, la imagen del canal de Mamalona Dolls es una muñeca con reroot, y se le cambió la cara y el cuerpo. En este caso mantendremos el mismo cuerpo original, solo vamos a cambiar completamente el pelito. Entonces, sí, la forma en que lo hago, les voy a enseñar un poquito. Antes de iniciar, introduzco la aguja por alguno de los orificios y la saco por la parte media, ¿sale? Ahí se puede observar. Por esta parte es donde vamos a estar insertando el pelito, y ahorita les digo cómo seccionar el pelo, ¿va? Entonces dejamos esto por un lado y ahora vamos a hacer la elección del pelito. En este caso vamos a iniciar, voy a dejar de lado las otras dos, e iniciamos con este tono más amarillento, rubio blanco, y pues vamos a medir ahora sí que qué longitud queremos. Yo no quiero que sea del mismo tamaño como era la original, ¿sí? Pero sí que sea de un largo, yo creo que llegue hasta sus pies. Entonces vamos a deshacer la trencita. Ahí vemos el precio. Y pues bueno, una vez que separamos completamente el pelito, vamos a seccionarlo en el tamaño que nosotros deseemos. En este caso la muñeca tiene pelo largo y queremos no mantenerlo igual, pero sí en un largo que la identifique, que digas, ah, está el muñeca. Entonces
Vamos a separarlo, vamos a colocarlo de forma lateral y vamos a separar pequeñas secciones de pelo. Hay que tener mucho cuidado porque esto se puede hacer un desastre. Entonces vamos a tomar pequeñas secciones, ¿sí? Les digo, esta es yo creo la versión más tardada de los reshoots que he visto, pero si les puedo decir algo es que se ve muy bonito, quedan muy bellas las muñecas y pues a mí me gusta, la verdad es que sí, queda mucho mejor. He visto algunos, como les comentaba, que los hacen con estambre, también está padre, depende del estilo de su muñeca, ¿no? O cómo quieren que se vea. En mi caso, pues me gusta que se vea muy, muy, muy perfecta. Entonces prácticamente separamos el pelito y lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Va a ser un nudito en la parte superior y lo llevamos hasta lo más lateral que se pueda, tal forma que hacemos ese nudo, lo apretamos muy bien, cortamos un tanto el exceso para que nos quede algo así. Yo creo que sí lo pueden observar. Y entonces estas son las extensioncitas que vamos a estar metiendo a nuestra cabecita de muñeca, ¿sí? Vamos a hacer varios, uno tras otro. Prepárense para que su día de descanso o su momento de relax pues se vaya en varias horas. Sí hay que ser muy pacientes con esto. Lo que a mí me motiva es pues los resultados finales, ¿no? Que al final es lo que a lo mejor es un tanto tardado, un poco aburrido a veces, pero bueno, si les gusta esto y ver de qué son capaces, pues estaría perfecto y súper recomendable hacerlo. Por ahí les comentaba la muñeca de la imagen de Mamalona Dolls. Es una muñeca con reshoot, con cambio de pelo. Entonces está padre pues tener muñecas originales y que digas, esa solo la tengo yo. Pueden jugar con variedad de colores, mezclas. Realmente es lo bonito de esto, que puedes personalizar completamente tus muñecas de la forma que tú desees y en cierta forma lo hace divertido. A mí me gusta mucho. La primera vez que lo hice sí duré siglos, años. En esta no dudo que sea igual. Probablemente cuando vean este video ya pasaron 3 semanas. Pero esperemos tener tiempo para hacerlo. Cuando ya tengamos una cantidad considerable de pelito, como este, vamos a iniciar con el reroot. Pues listo, ya tenemos por acá una cantidad pues no tan considerable. La primer parte de lo que vamos a estar haciendo, como les mencionaba, la forma en la que yo lo realizo es la siguiente. Tenemos todos estos orificios libres. Es importante identificar, si se fijan, cada muñeca tiene un peinado distinto. Si ustedes quieren cambiárselo, los puntos de inserción del pelo tienen que variar. En este caso esta muñeca tiene tanto copete, esta cosita que va acá, como línea de peinado en medio, partido en medio. Si se fijan, tenemos casi 3 líneas en la línea media continuas, entonces es lo que va a definir hacia dónde va el pelo. En este caso, no sé si me va a entender, si hacemos líneas juntas, por ejemplo, si yo lo quisiera de lado, pondría aquí muchos puntos de pelo de inserción, 2, para que el partido sea de este lado, ¿sale? De este o de este, o incluso el peinado que ustedes deseen o se imaginen, lo pueden hacer. Aquí, como les digo, yo voy a respetar el partido en medio y vamos a dejar también estos que son para el copetito que trae, que se los vamos a dejar de igual forma. Entonces, iniciamos. Primero, ¿sí? Vamos a meter la punta que es un tanto roma, o sea que no tiene tanto filo, y yo voy a hacer en el punto medio. Va a salir mentira, es al revés. El ojillo lo metemos por ahí, ¿sale? Hasta que salga, no por completo. Si se fijan, que quede una parte de este lado, va, ahí lo pueden observar, y que quede el ojillo expuesto. Vamos a tomar nuestro primer pues extensioncita. Es importante que quede bien fija. Pueden usar, yo estoy usando en este caso agüita en los dedos. No es baba, no me imaginen. Y vamos a pasarlo
por, ahí está, por la parte media. Es importante que pase la mayor cantidad. ¿Se fijan? ¿Sale? Ya que lo tenemos así, ahora vamos a regresar el pelito de esta forma. De tal manera que tiene que ser de la parte sin nudo y la parte con nudo se queda dentro. ¿Sale? Como pueden observar. Así es como vamos a seguir y vamos a estar insertando en cada uno de los puntos que podemos observar. De tal forma que nos quede de esta manera. Vamos a repetir o hacer otro puntito para que no haya tanta confusión. Vamos a entrar en el de al lado. ¿Sí? Salimos no completamente. Vamos a tomar uno de nuestros pelitos. Vamos parejito. Espero estar ahí en cámara. Y lo pasamos, ¿sí? Vamos, regresamos el ojal. Para que regrese de esta forma. Ya tenemos dos de los pelitos y así lo vamos a estar haciendo por largo tiempo hasta que llenemos todo esto. Vamos a cámara rápida porque si no nos vemos aquí toda la noche. Seguimos. Casi 28 de la madrugada. Y bueno, después de prácticamente 1 hora y media, tenemos ese avance, que es toda la parte del frente. Como lo pueden ver, es lo que llevamos. Apenas eso. Es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, pero desestresa. Creo que mi vida social, aparentemente, y como se ve, es nula. Recomendaría esto como un hobby de pandemia, así que pues ahí vamos. Puse un poquito de rosa suave de este lado, pastel, y blanco de este otro, y pues así es como vamos. Yo creo que por hoy es todo. Nos vamos a dormir porque ya es hora, y mañana seguiremos con más. Mañana. Seis horas y media después. Y pues bueno, después de casi, ¿qué serán? Como 5 horas. Este es el avance que llevamos. Nos falta, perdón, la recta final. Yo creo que esta me la viento en las próximas horas, que sería la parte posterior. Aquí vamos a ponerle un poquito de color rosado
Y vamos a completar con este rubio claro. Pero como ven, un trabajo tardado, evidentemente, pero que se disfruta. Ahora sí que una buena terapia. Seguimos y ahorita los veo. Eternidad más tarde. Y pues listísimo, después de una eternidad poniendo pelito, tenemos este resultado. ¿Sí? Vemos aún que está un poco separado, pero eso se va a ir mezclando con el cepillado que le vamos a dar. Antes de cepillar, jalar, entre otras cosas, tenemos que fijar el pelito desde la parte interna. ¿Por qué? Porque si la quieren para uso constante o algo por el estilo y la cepillan, puede venirse cada una de las extensioncitas que pusimos. Entonces hay que fijarla con algún resistol. Pegamento, que lo fije muy bien. Yo he usado ahí escribe una marca, pero es funcional. Deja un poco dura la cabeza, pero la verdad es que lo fija muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, no hay que manchar la carita, espero no nos suceda. Y vamos a meter por aquí de esta forma y vaciamos. Con eso es suficiente. Que no se escurra, es importante. Entonces dejamos que caiga un poquito y vamos a empezar a presionar por dentro toda la cabecita de tal forma que el pegamento se adhiera muy bien, perfectamente. Si hacemos esto, de hecho ahí se alcanza a ver un poquito como toda la parte interna se está adheriendo. Entonces seguimos presionando. Hay que tratar de retirar estas partecitas para que no nos salga, se nos manche un poquito. Tengan ustedes más cuidado con la carita sobre todo. Entonces seguimos mezclando un poco para que se pegue completamente y después nos dé la libertad de poder cepillarla con calma. Creo que con eso es suficiente. Si no, después nos queda algo muy duro completamente. Entonces vamos a dejarla secar un par de horas. Lo pueden dejar secar en temperie o algo por el estilo, si no tienen mucha prisa, pero lo podemos manipular así y la dejamos lista para, posterior a esto, explicarles. Tendríamos que cepillar, unir el pelo. En ella, como pueden observar, dejamos una línea media aquí, que es la que nos indicaba, si lo pueden ver, para hacerle el copetín o el copete o como le digan ustedes. Igual lo vamos a sacar hacia enfrente para dejarle por aquí un copetín coqueto para que no pierda ese estilo noventero de estas Barbies. Entonces lo vamos a mantener así y básicamente es eso. También se le va a lavar el cabello con acondicionador para que quede más suave. Lo vamos a alaciar completamente con calor. Igual yo creo que después hacemos un video para no hacerlo más largo, el cómo se trata el pelo como tal. Y yo creo que regresaremos con la parte final de cómo se ve esta hermosura. Se montaría de nuevo en su cuerpecito, etc. Eso por parte de la cabeza. Por parte de la ropa vamos a hacer un vestidito con este tipo de tela. Creo que la quiero hacer como lo mencionaba, un poquito más rocker, reina del pop, algo por el estilo. Entonces necesitamos prácticamente el cuerpecito y vamos a hacer un patrón
para que de tal forma podamos cubrir. Va a ser algo sencillo, este tipo de tela es licra, entonces para los que somos principiantes, cero costureros y cero diseñadores, pues nos facilita mucho más porque va a ser algo un poco más sencillo, se cose y listo. Entonces esta va a ser la base de nuestro vestidito. Por ahí tenemos una chamarrita de otras cosas que van a complementar el estilo, así que vamos a hacerlo y yo creo que regresamos ya con esto hecho y para peinar también la chaparrita y montarla. No se vayan, continuamos. Este es el resultado final. Vean qué belleza, una suavidad increíble. Yo creo que después haremos un video para que vean cuál es la técnica para que puedan hacer este tipo de pelito tan suave, tan bonito. La verdad es que se ve como nueva, se ve preciosa, no sé ustedes qué opinen. Este es el pelito como quedó. Por ahí vamos a estar poniendo el antes y el después. Evidentemente no podemos dejarla únicamente con un cambio de pelo, entonces vamos a ponerle accesorios, vamos a hacerla divina, preciosa, para que todo el conjunto quede increíblemente perrísima. Así que vamos a ver qué le ponemos. Por ahí les había enseñado cómo iba a quedar el vestido, que es sorpresa, y regresamos. 3000 años más tarde. Pues listísimo, aquí ya la tenemos después de horas de trabajo, de dedicación solo para que ustedes tuvieran un nuevo contenido. La tenemos aquí, de sirena, yo creo que pasó a una reina del pop. Vamos a ver qué tanto le hicimos. En su cabellito, pues como se ven, hay tonos rosados. Le hicimos este ligero peinadito que cae hasta el suelo, que no pierda su identidad de sirena, cabellera de mar, Barbie. Le dejamos también su copetito, se lo hicimos pues para mantener también esa ilusión noventera. Creo que está muy interesante. Su pelo hasta el piso como debe de ser, y eso en cuestión de su pelito. Le pusimos unos pequeños aretitos con unas piedritas que pudimos encontrar por ahí. Su carita quedó intacta, es la misma, nada más que bien lavadita. Y le pusimos esta gargantilla, esa estrellita pues es la que le quedaba de arete. Entonces decidimos, ¿por qué no ponérsela como gargantilla para que igual continúe con su identidad y que no pierda esa parte tan esencial de ella y que la podamos identificar? Vamos con su vestido. Pues lo hicimos, espero no se note tanto. Le dimos ese toque igual luminoso, rockerón, sí, para mí es como una estrella del pop lista para dar un concierto. Le pusimos también esta chaqueta de vinil, semejando a cuero. Esta la conseguimos en un grupo de Barbie, entonces por aquí la teníamos y la verdad me da ese toque noventero, ochentero muy especial. Me gusta mucho. También por ahí añadimos su anillito, que tampoco tenía, que hace juego con sus aretes, este escotazo de fuego. Y bajamos y tenemos estas botas que hicimos prácticamente con tela, un poco stretch, y unos zapatos que pues teníamos por ahí negros para que diera esta ilusión de bota larga. La verdad es que me gusta mucho para hacer una creación nuestra y una renovación. La verdad es que me fascina, valió la pena tanto tiempo. Si te quedaste todo el video, dale me gusta, hazme saber que valió la pena todo este trabajo para ustedes. Honestamente creo que es de mis Barbies favoritas, incluso de las que he visto que hacen como Root y pues que les cambian todo el estilo. Me fascina, la veo un poco más ruda, pero no pierde su toque dulce con su pelito rosado y esa carita tan tierna que tiene, su gargantilla. Creo que hicimos un match perfecto con todo el outfit. No sé ustedes qué opinen, qué les parece. ¿La comprarían si saliera a la venta? No. Me fascinó hacer este video, les digo, si está un poco cañón, pero pues vale muchísimo la pena. El cabellito le quedó perfectamente suave, muy manejable. Yo creo que sí vamos a hacer a futuro un videito de cómo dejar el cabello así, e incluso reparar el de algunas muñecas, ¿no? No precisamente se va a usar únicamente para cabello nuevo, en este caso, sino también para reparar otras muñecas. Pero creo que le va muy bien su paleta. Me da aires de Madonna, algo por el estilo. Pero sí, entonces como les decía, mantenemos su estilo noventero, ese punch de aquella época, pero con
sensualidad y no sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenme ahí sus comentarios si les gustó, si vale la pena o qué le cambiarían, qué le pondrían. Queríamos cambiarlo un poquito con algunos outfits, pero fue bastante complicado ponerle sus botas, pero creo que le van perfecto. Yo creo que hasta aquí llega el video del día de hoy, una recopilación de varios días trabajando, pero la verdad es que me fascinó hacerlo para ustedes. Les gusta el peinado, les gusta todo. Si es así, un comentario nos haría muy feliz, manita arriba, compartan el video para tener más tiempo y ganas de hacer videos para ustedes. Fue un placer tenerlos por acá. Vamos con tomas finales de ambos looks con pelo suelto y con su coleta. Nos vemos en un próximo video. Gracias por vernos, gracias por hacernos crecer y hacer crecer esta comunidad de Barbie Lovers. Les quiero mucho, me despido. Si el universo y Dios y la vida nos permite, en un futuro nos encontraremos por acá. Seguimos, suscríbanse, compártanos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.